Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con nuestras clases referidas al sector real de la economía. Y en la clase de hoy vamos a introducir una modificación a la ecuación de comportamiento de la función de inversión, esto es de las inyecciones de gasto que las empresas ejercen en el mercado de bienes, y vamos a ver cómo esta incorporación de una nueva variable que va a afectar la función de inversión nos provoca algunas modificaciones en lo que nosotros habíamos determinado como el equilibrio del sector real de la economía. Entonces, me gustaría que en principio tratemos de ver cuál era nuestro modelo original, y luego de mirar nuestro modelo original, vamos a tratar de comprender cuáles son las incorporaciones que vamos a hacer ahora y de qué manera esas incorporaciones modifican algunas de las cuestiones básicas que hemos estado tratando. ¿Qué estuvimos analizando? Nosotros vimos un modelo que el que vimos hasta la clase pasada, que es el modelo que ya vimos, sobre el sector real y el equilibrio, en el que existen tres agentes que inyectan demanda en el mercado de bienes, que cada uno de esos tiene una determinada función de comportamiento. Esto es las empresas que, primero las familias lo que hacen es consumir, luego las empresas, que lo que hacen es invertir, y el sector público, que si bien la participación directa en el mercado de bienes es a partir de una inyección de un monto de gasto que depende de una política económica, también interviene o interfiere de alguna manera en el mercado de bienes a través del cobro de impuestos, porque habíamos visto que los impuestos afectan los ingresos disponibles de las familias y a partir de ello afectan las decisiones de consumo. Por lo tanto, hay dos vías por las que el sector gobierno puede intervenir en el mercado de bienes, pero la manera en la que se inyecta gasto de manera directa es a través de las decisiones de gasto público. Luego, entonces, habíamos definido una función de gasto planeado, que no era más que la suma de estas componentes de familias, empresas y gobierno, pero habíamos supuesto determinada forma de comportamiento de cada una de estas funciones. O sea, la manera en que participan cada uno de estos agentes en el mercado de bienes, la habíamos definido de una manera particular. Habíamos dicho que las familias tienen una función de consumo, que hay una parte autónoma que es C sub 0, y hay otra parte que está inducida por el ingreso disponible, por eso se le llama a esta parte la parte del consumo inducido, y que está determinada también por la propensión marginal a consumir que tengan los agentes en la economía. Y cuando entramos a analizar las empresas, dijimos que la inversión no estaba influenciada por ninguna variable que íbamos a analizar en el modelo, sino que íbamos a tomarla como un dato que venía de una manera exógena a nuestro modelo, que tenía que ver con las decisiones de los agentes en función de los animal spirits. No sé si se acuerdan de eso. Y también dijimos que el sector público tomaba sus decisiones de gasto de una manera exógena también al modelo, en función de sus objetivos de política económica. Dijimos que el ingreso o el producto de la economía podía ser destinado entonces a consumir, a ahorrar o a pagar impuestos. Definimos el ingreso disponible como la parte del ingreso que queda luego de pagar impuestos, y la función impuestos como una función que también tiene un componente autónomo T sub 0, y hay una parte de esta recaudación impositiva que va a depender del nivel de producto de la economía. Entonces, lo que dijimos es, bueno, armemos nuestra función de gasto planeado, veamos cómo queda, y luego tratemos de ver cuál va a ser el nivel de producto de la economía que nos pueda garantizar
que lo producido es exactamente igual a lo que se está demandando y por lo tanto podamos establecer un nivel de ingreso de equilibrio. Entonces, para armar nuestra función de gasto planeado, simplemente lo que hacíamos es sumar el componente del consumo, el componente de la inversión y el componente del gasto y reacomodarlo, y nos quedó una función de gasto planeada, que es una función lineal, donde teníamos una ordenada al origen, que estaba compuesta por todo esto, y una parte que dependía del ingreso, que nos mostraba la pendiente. Pendiente que ya habíamos dicho que era menor que la unidad, y entonces cuando nosotros la graficásemos en un eje donde tengamos ingreso, función de gasto planeado y la función de ingreso de la comunidad, íbamos a tener una función que va a tener una ordenada positiva, que va a ser esta que está aquí, ¿sí? Consumo menos impuestos, más inversión, más gasto autónomo, y va a tener una pendiente menor que la unidad, por lo tanto, iba a existir algún punto en el que cortase la recta de 45 grados, y esta recta de 45 grados era la recta donde se cumplía que el ingreso era igual para todos los puntos al gasto planeado, y por lo tanto podíamos establecer que en el punto de corte encontrábamos un nivel de ingreso de equilibrio, que a partir de la condición de equilibrio que iguala producto a gasto planeado, esto es la oferta global de la economía cerrada, e igual a la demanda planeada en esta economía cerrada, cuando así igualábamos el producto con esta función de gasto, podíamos despejar un nivel de ingreso que nos garantizaba el equilibrio en el sector real de la economía. Y ese nivel de ingreso, que era un nivel de ingreso único, era exactamente este que está aquí, que es el punto donde la función de gasto planeado se corta con la recta de 45 grados. Esto es lo que estuvimos viendo, luego vimos algunas modificaciones, los multiplicadores, pero la propuesta de hoy es plantear un nuevo modelo. De nuevo, el nuevo modelo también es dentro del sector real, y la única diferencia que va a existir con el modelo que estábamos trabajando radica en la función de inversión de las empresas. Esto es, vamos a proponer ahora, como parte del comportamiento de las empresas, que la inversión no solo va a depender de una variable exógena, sino que va a estar influenciada por la tasa de interés. Pero como esta nueva función de inversión va a quedar determinada, entonces, como un componente autónomo más G por I, deberíamos tratar de comprender qué signo va a asumir G, siendo G aquel parámetro que nos muestra cómo cambia la inversión ante un cambio en la tasa de interés. Entonces la pregunta es, ¿qué signo tiene G? ¿Qué signo tiene y por qué? Entonces, para poder comprender esto, permítanme que tomemos el siguiente ejemplo, a ver si puedo ser un poco clara y tratar de descubrir esta relación entre la tasa de interés y la inversión. Imaginemos que tenemos un empresario que tiene la posibilidad, o que tiene en mente, poner en marcha 3 proyectos de inversión distintos. En el primer proyecto tiene una tasa de retorno anual, ¿sí? Una tasa de retorno anual, ¿sí? Del 30%. Luego tenemos el proyecto 2, que tiene una tasa de retorno anual del 25%, y un proyecto 3, que tiene una tasa de retorno anual del 15%. Imaginemos además que este empresario que tiene ganas y tiene interés en invertir para poner en marcha mejoras en su empresa,
Como no tiene ninguna posibilidad de contar con dinero efectivo para poner en marcha estos proyectos, necesita pedir un préstamo. ¿Está bien? Muy bien. Cuando nosotros pedimos, o cuando una empresa pide un préstamo, los bancos le cobran determinada tasa de interés justamente por adelantarle un monto de dinero que va a ser devuelto con posterioridad. Entonces, supongamos que en este pedir préstamos del empresario, la tasa de interés que le cobra el banco es del 28%. Si la tasa de interés fuese el 28%, fíjense que el único proyecto que podría ser rentable para poner en marcha y que tenga la capacidad de pagar el costo de financiarlo es el proyecto 1. ¿Por qué? Porque el proyecto 1 tiene una tasa de retorno del 30%, por lo tanto, si yo consigo dinero que me financian a una tasa del 28%, entonces voy a poder generar una rentabilidad adicional que me permita además pagar lo que me está pidiendo el costo financiero de poner en marcha el proyecto de inversión. Pero no podría poner en marcha ni el proyecto 2 ni el proyecto 3, porque la tasa de retorno de estos proyectos ni siquiera del 25 y del 15 no me permiten el repago del dinero que estoy pidiendo prestado para poner en marcha dicho proyecto, con lo cual no sería viable encaminar. Sin embargo, imaginemos qué ocurre si la tasa de interés fuese del 20%. Si la tasa de interés fuese del 20%, fíjense que aparece dos proyectos que pueden llegar a ser puestos en marcha, que son tanto el proyecto 1 como el proyecto 2. ¿Por qué? Porque fíjense que la tasa de retorno del proyecto 1 y del proyecto 2 superan el costo de financiarme y por lo tanto aumenta la cantidad de proyectos que pueden ser llevados a cabo a medida que la tasa de interés fue menor. Y por último, para terminar el ejemplo si la tasa de interés que me pide el banco para prestarme dinero fuese solamente del 10%, entonces claramente yo podría poner en marcha no solo el proyecto 1, sino que además el proyecto 2 y el proyecto 3. De todo esto, fíjense que lo que yo puedo concluir es que a medida que cae la tasa de interés, entonces aumentan la cantidad de planes de inversión que comienzan a ser rentables para poner en marcha y por lo tanto existe una relación inversa entre la tasa de interés y los volúmenes de inversión. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto en términos de la función que nosotros estuvimos analizando? Que G, ¿sí? G, entonces, es negativo. Porque si G me muestra la relación que existe entre la tasa de interés y la inversión, claramente, como la relación es inversa, entonces G asume un valor negativo. Muy bien, volvamos a nuestro modelo original, el modelo nuevo que estamos planteando. Hemos definido la función de gasto planeado, hemos definido las funciones de comportamiento de cada uno de los agentes, hemos dicho entonces que nuestro producto es consumo, se puede destinar a consumir o a ahorrar o a pagar impuestos, definimos el ingreso disponible y la función de impuestos. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos determinar nuestra función de gasto planeado, tenemos que sumar cada uno de estos componentes, donde fíjense que ahora aparece este término nuevo que antes no teníamos en nuestra función, como parte de un término que va a afectar a la función de gasto planeado. Si hacemos los reemplazos correspondientes, así como trabajamos en nuestro modelo anterior, vamos a tener entonces que el gasto planeado va a ser consumo más B, pero el ingreso disponible sabemos que es ingreso menos impuestos, más la inversión
que ahora es inversión autónoma, más G por I, más G sub 0. Y si yo vuelvo a hacer los reemplazos que corresponden, sabemos que la función de impuestos tiene un componente autónomo y otro que depende del nivel de producto, más I sub 0 más G por I más G. Y si yo reacomodo esto, voy a poder decir entonces que la función de gasto planeado, fíjense, me va a quedar de esta manera. C sub 0 menos B por T, más I sub 0 más G por I, más G, más B por 1 menos T por I. Si prestamos un poquito de atención, vamos a poder advertir lo siguiente. Fíjense, tenemos una variable, que es la función de gasto, la variable gasto planeado. Acá tenemos dos variables, o sea, la variable producto, o sea, ya tenemos dos variables, gasto planeado, producto, pero en esta ecuación de gasto planeado aparece una tercera variable que es la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiese replicar lo que veníamos haciendo en nuestro modelo anterior, ¿sí? Esto es, tratar de encontrar una línea recta que represente mi función de gasto planeado, yo podría hacerlo asumiendo que todo esto viene a ser la ordenada al origen de mi función de gasto planeado, todo esto es la ordenada, y esta parte de aquí, al igual que antes, es la pendiente. ¿Está bien? Pero fíjense que acá aparece un inconveniente. Al estar la tasa de interés afectando la ordenada, para poder definirla, para poder alcanzar un único valor y definir una curva de gasto planeado, yo necesito conocer o necesito establecer el valor de la tasa de interés. Esto es, una vez que yo conozco el valor de la tasa de interés, puedo graficar la función de gasto planeado. Entonces, vamos a poder graficar infinitas curvas de gasto planeado según las infinitas tasas de interés que podamos ir fijando. ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a graficar una determinada función de gasto planeado. Entonces vamos a poner aquí la función de gasto planeado. Permítanme que uso la recta, así no salgo. Y vamos a graficar esto así. Ahí está. Entonces, muy bien. Ya tenemos acá los ejes. Acá vamos a poner el gasto planeado. Esta es la curva de 45 grados en las que se cumple que para todos los puntos el ingreso o el producto es exactamente igual al ingreso, al gasto planeado. Acá tenemos nuestra variable producto de la economía. Y entonces, para poder graficar una función de gasto planeado, claramente yo tengo que definir, como decíamos recién, un valor de la tasa de interés. Entonces, imaginemos que la tasa de interés es I sub 0. Si I es igual a I sub 0, ¿sí? Si la tasa de interés la fijamos en I sub 0, entonces voy a poder establecer una función de gasto planeado que la vamos a llamar I sub G 0. Y entonces tendremos una función que tiene estas características, como toda función de gasto planeado, pero una función de gasto planeado dibujada para el caso en el que la tasa de interés es I sub 0. Fíjense que si
la tasa de interés, y lo voy a poner con otro color, si la tasa de interés fuese I sub 1, donde I sub 1 es menor que I sub 0, entonces yo voy a tener una demanda de gasto planeado por inversión que va a ser mayor que la de antes. ¿Esto cómo se va a reflejar? Que voy a tener una nueva función de gasto planeado, porque el valor de la tasa de interés que tengo acá arriba va a ser diferente, y como la tasa de interés es más baja y el parámetro G está antecedido por un signo menos, la ordenada al origen de la función se va a desplazar para arriba. Entonces tendremos otra función de gasto planeado que está para arriba, en la cual la tasa de interés es más baja, ¿sí? Y por lo tanto, los planes de inversión crecieron en relación a los que eran en el momento cero, cuando la tasa de interés era I sub 0. Pero fíjense que gráficamente, entonces, vamos a poder apreciar que para cada nivel de tasa de interés, en este caso I sub 0, existe un nivel de ingreso que garantice el equilibrio en el sector real de la economía, y que en este caso es I sub 0. Y cuando la tasa de interés cambia y pasa a ser I sub 1, que es menor que el anterior, encontraremos un nuevo nivel de ingreso que vamos a llamar I sub 1, que es un nuevo nivel de ingreso que garantiza el equilibrio en el sector real de la economía. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué podemos hacer? Imagínense que nosotros, reconociendo esto que pasó recién, reconociendo lo que vimos recién, vamos a poder decir lo siguiente. Vamos a tratar de relacionar o combinar todas las situaciones en que para cada tasa de interés encuentro el nivel de ingreso de equilibrio. Entonces dijimos, cuando la tasa de interés era I sub 0, ¿sí?, que era más alta, iba a ser más alta que la anterior, o sea, cuando la tasa era I sub 0, yo sé que esta economía encuentra el equilibrio si produce Y sub 0. ¿Y por qué? Porque si esa es la tasa de interés, la demanda planeada es exactamente igual a Y sub 0. Entonces diré que existe equilibrio. Sin embargo, cuando la tasa de interés fue menor, I sub 1, disminuyó en relación a I sub 0, nosotros demostramos que aumentó como consecuencia el gasto planeado y por lo tanto encontramos que ahora el nivel de ingreso o producto que mantiene el equilibrio en el sector real de la economía es mayor que antes. Si uniésemos estos puntos que me muestran todas las combinaciones de tasa de interés y producto que mantienen el equilibrio en el sector real, encontramos la denominada curva IS. ¿Qué muestra la curva IS? Las distintas combinaciones de tasa de interés y nivel de producto que mantienen el equilibrio en el sector real de la economía. Y la primera pregunta que podríamos hacernos cuando encontramos esta curva IS es, ¿por qué posee pendiente negativa? ¿Por qué posee pendiente negativa? ¿Qué quiere decir? Que si cae la tasa de interés, ¿por qué debe aumentar I para que el mercado se equilibre?
el mercado de bienes o el sector real, ¿no? Para que el mercado de bienes se equilibre. Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Bueno, fíjense ustedes que, ¿qué quería decir que caiga la tasa de interés? Una caída en la tasa de interés aumenta la demanda de inversión de las empresas. Por lo tanto, hay un mayor gasto planeado de la comunidad. Y entonces, si yo quiero mantener el equilibrio en el mercado de bienes respondiendo a un mayor gasto planeado, necesariamente debe aumentar Y, que es el producto generado o la oferta, para satisfacer esa mayor demanda originada en la caída de la tasa de interés. ¿Sí? Vamos a ver matemáticamente cómo podemos encontrar esta curva IS. Y esta curva IS se encuentra simplemente a partir de la condición de equilibrio. ¿Qué habíamos dicho? Nuestra función de gasto planeado nos había quedado de esta manera. Consumo autónomo más inversión autónoma más G por I más G más B por 1 menos T por I. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de la condición de equilibrio, determinar o tratar de encontrar cuándo es que podemos hablar de equilibrio en el sector real de la economía. Y la condición de equilibrio me decía, bueno, solo va a haber equilibrio en el sector real de la economía cuando se cumpla que el gasto planeado coincida con el producto. Por lo tanto, si nosotros tomamos el producto y lo igualamos al gasto planeado, que es la ecuación que tenemos aquí arriba, tenemos entonces que esto tiene que ser igual a lo que estamos escribiendo aquí. Entonces, como ahora tenemos dos variables, porque tenemos y la tasa de interés, entonces vamos a encontrar una combinación de esas dos variables que garantizan que se cumpla esta ecuación. Ya no encontramos un único punto de equilibrio, sino que vamos a encontrar un nivel de ingreso de equilibrio para cada nivel de la tasa de interés. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar esa recta que nos muestra esta combinación de tasa de interés y producto que mantienen el equilibrio, simplemente despejando una de las variables en función de la otra. Entonces acá tenemos I, y paso restando este término, entonces me queda menos B por 1 menos T por I, esto es igual a consumo menos B por T sub 0 más I sub 0, y voy a poner primero G, y voy a poner después la tasa de interés, y acá sacamos factor común, y me queda 1 menos B por 1 menos T, y esto me queda igual, ¿sí? Porque no hemos modificado nada en el lado derecho de la ecuación. Y entonces despejamos la variable I, que nos va a quedar de esta manera, y entonces encontraremos esto que está aquí, va a pasar dividiendo esto que tenemos acá, pasa dividiendo al otro lado, y me queda 1 menos B por 1 menos T, que divide a cada uno de los miembros. 1 menos B por 1 menos T. Permítanme, voy a borrar esto y lo voy a poner un poquito al costado, para que no le... Acá tenemos la tasa de interés. Entonces tenemos una línea recta, ¿sí? Donde esto que está acá es la ordenada al origen. Pero en realidad, permítanme que primero ponga que es la ordenada, y esto es la pendiente,
Pero en realidad, como cuando graficamos nuestra ecuación o la curva IS, la vamos a graficar en el plano tasa de interés Y, esto que está aquí, ¿qué nos estaría mostrando? El valor que asume esta variable cuando la tasa de interés es 0. Por lo tanto, si la tasa de interés es 0, esta ordenada nos estaría mostrando el valor que asume Y cuando la tasa es 0. Entonces, en lugar de ser la ordenada, por la forma en la que graficamos nosotros los ejes en nuestro modelo, esto constituye la abscisa al origen. ¿Está bien? Entonces, tenemos, esto es la abscisa al origen, y esto que está aquí es la pendiente que hemos demostrado que como G es menor que 0 y está antecedido de un signo más, entonces la pendiente de la IS será negativa. Ya lo habíamos visto, pero ahora lo vemos matemáticamente. Entonces tendremos una curva IS, perdón por el pulso, ahí está, ahora les borro esto que me quedó mal, tenemos una curva IS que tiene esta forma. Entonces esta curva que está acá es la curva IS, ¿sí? ¿Qué pasaría si estamos en un punto por debajo de la curva IS? ¿Sí? Fíjense que lo que podemos hacer es compararlo con un punto A que se encuentre sobre la curva IS. Entonces, ambos puntos poseen el mismo nivel de ingreso. Sin embargo, el punto A, que es un punto de equilibrio del sector real, tiene una tasa de interés que es más alta que la tasa de interés que tiene este punto que hemos graficado por debajo de la IS. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de interés en este punto que está por debajo de la IS, al ser más baja, va a generar una demanda de inversión mayor que la demanda de inversión que tenemos en el punto A. Y por lo tanto, tendremos que en el punto que está debajo de la IS, que le voy a llamar el punto B, en el punto B vamos a tener un exceso de demanda de bienes. No sé si fui muy clara en esto. Demanda de bienes. Voy de nuevo. Se está produciendo I sub 0. La tasa de interés que hace que la inversión tenga el monto que permita que yo esté en equilibrio es esta, la de arriba. Sin embargo, si yo me paro en el punto B, la tasa de interés, no la tasa de inversión, perdón, la tasa de interés efectiva en el punto B es menor que aquella que me permite estar en equilibrio. Si es menor la tasa de interés, evidentemente la inversión en el punto B va a ser más alta que la inversión en el punto A. Y por lo tanto, si yo en A estaba en equilibrio, evidentemente con una inversión más alta que va a generar más gasto planeado, no puedo estar en equilibrio con el mismo nivel de producto. Por lo tanto, lo que voy a tener es un exceso de demanda de bienes, ¿sí? Veamos qué ocurriría si yo estoy, por ejemplo, en un punto como el punto C. En C, estoy a la derecha de la curva IS. ¿Qué pasa en todo punto que está a la derecha de la curva IS? Bueno, marquemos el ingreso de equilibrio y marquemos el punto D, que es aquel punto que equilibra el mercado de bienes para este nivel de ingreso con una tasa de interés que está marcada, por ejemplo, como I sub 0 en azul.
En el punto que está acá arriba, que es el punto C, tengo el mismo volumen de producción que en D, pero tengo una tasa de interés más alta. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa de interés es mayor en C que la que me permite equilibrar el sector real, entonces la demanda planeada en C va a ser necesariamente más chica que la demanda planeada en D. Y por lo tanto, para este nivel de producto voy a tener una demanda planeada que es más chica y que no me va a permitir alcanzar el equilibrio. Por eso diremos que en el punto C tenemos exceso de oferta de bienes. En términos generales, todo punto que está por debajo de la curva IS es un punto de exceso de demanda de bienes, y todo punto que esté por encima de la curva IS o a la derecha es un punto de exceso de oferta de bienes. Y por último, me gustaría proponerles que tratemos de analizar qué pasa cuando cambia la inversión autónoma, o cambia el consumo autónomo, o cambian los impuestos autónomos, o cambian el gasto del sector gobierno. ¿Qué pasa con la posición de nuestra curva IS en el plano? Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que la curva IS estaba compuesta por estos parámetros en la ordenada y una pendiente que estaba caracterizada por G, por 1 menos, sobre 1 menos B, por 1 menos T, que sabemos que es negativa. Muy bien. Fíjense una cosa, chicos. Si nosotros queremos analizar qué va a pasar con esta función, que es una función lineal, cuando cambie la inversión, el consumo, los impuestos o el gasto, deberíamos prestar atención a que todos esos componentes autónomos afectan la abscisa al origen. Y por lo tanto, cualquier cambio en estos componentes autónomos, lo que me va a provocar es un cambio en la abscisa al origen de mi curva IS. Imaginemos que tenemos una curva inicial, que es una curva IS, que tiene determinada, vamos a ponerla acá, es la IS sub 0, que tiene asociados determinados valores concretos para cada una de todas estas variables. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurre? Sería la pregunta que podemos hacernos. ¿Qué ocurre si, por algunas circunstancias, el sector gobierno decide aumentar el volumen de gasto que inyecta en el mercado de bienes? Fíjense que como el gasto está en la ordenada, o en este caso sería en nuestra abscisa al origen, un aumento en el nivel de gasto público desplaza la función IS hacia la derecha. ¿Y por qué la desplaza a la derecha? Matemáticamente podemos verlo que es muy sencillo, porque si yo tengo un número mayor, ay, perdón, me salió mal la línea, vamos a borrarla. A ver si la puedo hacer un poquito más pareja. Bueno, ahí tengo la nueva IS. Fíjense, esta IS se desplazó como consecuencia de que aumentó el gasto del sector gobierno. ¿Qué quiere decir que aumente el gasto del sector gobierno? Si aumenta G, ¿sí? Si aumenta G, entonces aumenta el gasto planeado de la comunidad. ¿Está bien?
Pero entonces, si el gasto del planeado de la comunidad es más grande, necesariamente para cada nivel de tasa de interés, necesitamos que aumente la oferta, que aumente Y, para que el mercado esté en equilibrio, para equilibrar el mercado. Y eso, para equilibrar el mercado de bienes. Y eso se logra, o eso quiere decir, que para cada tasa de interés que antes requería de un determinado nivel de ingreso para equilibrar el mercado de bienes, por ejemplo, esta tasa, con este ingreso me garantizaba el equilibrio en el mercado de bienes. Esta tasa, con este ingreso, garantizaba el equilibrio en el mercado de bienes. Ahora, cada una de estas tasas requiere de un volumen de ingreso más alto para poder garantizar el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque el producto de la economía debe crecer para poder satisfacer esa demanda adicional que se generó como consecuencia del incremento del gasto público. Pero fíjense que no solo el gasto público nos puede desplazar la función IS. ¿Qué pasaría? Lo mismo ocurriría si aumenta la inversión autónoma. De nuevo, es más inyección de gasto, necesitaríamos mayor volumen de producción para satisfacer esa demanda adicional que ahora realizan las empresas. O un aumento del consumo autónomo, ¿sí? Aumento de la inversión, un aumento del consumo autónomo, todo esto desplaza la curva IS hacia la derecha. ¿Bien? Sin embargo, si nosotros quisiésemos analizar qué pasa si aumentan los impuestos, ¿ocurriría lo mismo si aumenta en determinado volumen T sub 0? Claramente se va a ver alterada la ordenada al origen. Sin embargo, los impuestos están antecedidos por un signo menos. Por lo tanto, si aumentan los impuestos, claramente tendríamos que el desplazamiento de la curva IS, en lugar de ser a la derecha, se iría a la izquierda. ¿Pero por qué? ¿Por qué se contrae ese nivel de producto que equilibra el sector real de la economía cuando aumentan los impuestos? Porque nosotros sabemos que todo aumento de impuestos reduce el ingreso disponible. Pero si reduce el ingreso disponible, entonces va a disminuir las inyecciones de consumo que las familias realizan en el mercado de bienes. Y por lo tanto, el gasto planeado va a ser más chico que lo que era antes. Si un aumento de los impuestos provoca que caiga el gasto planeado, necesariamente voy a tener que producir menos, si tengo menos demanda, para equilibrar la economía y el sector real de la economía. Por eso, tendremos que la curva IS, que justamente me muestra los niveles de ingreso y tasa de interés de equilibrio, debe desplazarse hacia la izquierda. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar luego con algunas clases que completen quizás el tema de los multiplicadores, ya con la determinación o habiendo definido el significado de la curva IS. Bueno, espero que les haya resultado bien la clase. Estaba tratando de incorporar este lápiz para que ustedes puedan ver mejor y tener más claridad en las cosas que vamos desarrollando, así que cualquier cosa, si les parece que estuvo bien, después me cuentan. Me pueden dejar algún mensaje o algo si les pareció que sirvió esta incorporación. Bueno, les dejo un saludo y nos estamos viendo prontito en clases. Chau, chau.